La primera técnica que sí o sí siempre se va a aplicar dentro del ámbito de la conciliación es la escucha activa, ¿no? La escucha activa creo que es una técnica que siempre la vamos a usar en todo el interior de la audiencia de conciliación, en todo el trabajo de la audiencia de conciliación, ¿ya? Entonces eso no debemos olvidarlo, ¿ya? Porque es parte esencial, ¿ya? Es parte esencial. Vamos a ver, ¿ya? Dice acá la escucha activa. Escuchar activamente es una herramienta que nos permite sintonizar con otra persona, ¿no? Dejando por un momento dado nuestros puntos de vista para explorar y comprender lo que la otra parte quiere comunicar, ¿no? La escucha activa dice, es más que oír, es entender lo que la persona nos dice o nos trata de decir a través de cualquiera de sus lenguajes, lenguaje verbal, un lenguaje no verbal o un lenguaje paraverbal. Así es, ¿no? Para eso es necesario tener claro que en materia familiar las partes se encuentran necesitadas, ¿no?, de ser escuchadas, y esa necesidad se va a volcar en la audiencia de conciliación, para lo cual el conciliador deberá de tener la predisposición y la habilidad de generar confianza a través de la escucha. Subrayen este párrafo, márquenlo como a ustedes mejor les guste, córtenlo, péguenle una pared, pero aprendan esta parte de acá ya. Hay que tener claro que las partes se encuentran necesitadas de ser escuchadas, y esa necesidad se va a volcar en la audiencia de conciliación, así es. Porque en muchas oportunidades que después del conflicto, el primer encuentro que tienen los ex es en la audiencia de conciliación. Es el primer encuentro que ellos van a tener. Y van a estar ustedes en medio de ese primer encuentro. Y que tantas cosas tienen que decirte, tantas cosas tienen que preguntarse, lo van a hacer delante de ustedes, ¿no? Para lo cual el conciliador deberá de tener la predisposición, así es, la generosidad, la tolerancia, el respeto, ¿no? Y la habilidad de generar confianza a través de la escucha. ¿Sí? Entonces, son ustedes que deben generar confianza hacia las partes en conflicto, ¿ya? Ese es un aspecto fundamental, es un aspecto primordial, ¿ya? La generación de confianza. A continuación presentamos algunas situaciones que se deberán tomar en cuenta para desarrollar una escucha activa. Primeramente tenemos que concentrarnos en lo que dice el otro, ¿no? Dejando por el momento nuestras propias ideas, nuestras propias percepciones, ¿no? Yo cuántas actas de conciliación no he firmado, aún a pesar que yo no estoy de acuerdo. Pero si para las partes está bien, o si para ellos está bien o están de acuerdo, perfecto, bien por ellos, ¿verdad? Bien por ellos. No necesariamente yo tengo que estar de acuerdo en los acuerdos que ellos adoptan, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que yo a veces les colocaba aquí en la audiencia, que les explicaba anteriormente, por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿no? Si las partes se acuerdan 200 soles mensuales y firman el acta de conciliación por 100 soles, y ambos están satisfechos con los 200 soles, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer más nada, porque es algo en la cual ellos han predispuesto, ¿verdad? Ya quedaría prácticamente en ellos. Por más que yo no esté de acuerdo, por más que yo saque mi cálculo y vea que realmente con 200 soles mensuales, creo que ningún niño va a poder vivir, ¿no? Pero si ellos están de acuerdo, ¿qué puedo hacer? Y tiene que firmar nada más el acta de conciliación, porque ya es decisión de ellos, ¿no? Ya es decisión de ellos. ¿No? Hay que mostrar interés por las conductas no verbales y paraverbales, o sea, cómo lo dicen, cómo lo expresan, ¿no? Sus posturas, sus miradas, ¿no? Su forma de sentarse, ¿no? También hay que tomar en cuenta sobre esos tipos de conductas de las partes conciliantes. Tres, hay que tratar de captar dos aspectos importantes en lo que dice el otro: los hechos y los sentimientos, ¿no?
tratar de captar dos aspectos importantes. Los hechos, la narrativa, el conflicto y los sentimientos, cómo ellos se sienten frente al conflicto que están pasando. Que normalmente no es un sentimiento positivo, ¿no? Es todo un sentimiento negativo, ¿no? Hasta de repente, hasta emociones encontradas tendrán, no saben qué decisión tomar, ¿no? Y eso va a pasar, porque de repente una de las partes todavía aún siente todavía algo por la otra persona, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Es su corazón, ¿no? Es su forma de sentir, de amar, de querer, de valorar, de repente, ¿no? Tratar de resumir para ofrecer sin opinar ni juzgar. El consejero no juzga, no critica, no busca, no culpabiliza, no busca culpables, ¿no? Es posible decir una frase que incluya un resumen de los hechos y los sentimientos. Por ejemplo, entiendo que te sentiste frustrado cuando yo llegué una hora tarde. Así es. Hay que preguntar al otro si nos dejamos entender. En caso contrario, hay que aclarar algo que no haya quedado claro. Así es. ¿Verdad? Hay que preguntar al otro si no nos dejamos entender. Es parte de la escucha activa, porque si yo no lo he entendido, le puedo pedir por favor que vuelva a decirlo porque yo no lo he entendido, ¿no? O algunas cosas que han quedado, no han quedado claro, sería bueno que no se explícito, que sea un poco de repente un poco más explícito, ¿no? Para poder entender. Hay que usar preguntas para seguir adelante en vez de ofrecer consejos o dar sugerencias. Así es, ¿no? Si tiene alguna idea en mente, sería bueno no preguntar todavía, porque es mejor cuando la persona puede descubrir esta idea por sí misma. Así es. El hecho de que las personas descubran esta idea por sí mismas ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no? Es importante que seamos imparciales. No debemos tomar partido, ¿no? Recuerden que las partes conciliantes a nosotros nos van a ver como psicólogos. Nos van a ver como que nosotros tenemos la solución de sus conflictos, que somos expertos en conflictos familiares, que lo sabemos todo, ¿no? Así nos van a ver las partes conciliantes, ¿no? Por eso es importante que seamos siempre imparciales. No debemos tomar partido, o sea, no debemos ponernos en favor de una persona y en contra de la otra persona, no. Somos siempre imparciales, neutrales. Hasta nuestras preguntas, nuestras palabras tienen que tener ese sentido, ¿no? De la imparcialidad y de la neutralidad, ¿ya? Veamos. La escucha activa dice que tiene dos momentos, ¿no? Tiene dos momentos. Tiene dos momentos. Uno de ellos es la atención y el otro es la confirmación de la escucha. La atención se da cuando escuchamos a las personas, tratando de leer todos sus lenguajes, verbal, paraverbal y no verbal, y dando señales que demuestran al emisor la atención prestada. Si tenemos que prestar siempre atención. Recuerden, todas las personas quieren ser escuchadas, todas. Así que como que todos queremos que nos amen, también debemos amar, ¿verdad? Es un factor fundamental. Todos queremos ser importantes, ¿no? Queremos que nos reconozcan, queremos que nos valoren, ¿verdad? Todos, ¿no? Eso no hay distinción. Todos queremos ser importantes, ¿no? Algunas señales de atención serían las siguientes. Mirar a los ojos, ¿no? Mirar a los ojos cuando hablamos con las personas. Mover la cabeza de una manera afirmativa, ¿no? Inclinar el cuerpo hacia adelante. Frases como continúa, prosiga, bien, correcto, siga, lo escucho, adelante, lo entiendo, ajá. Son frases que estimulan, que ayudan a las personas a que nos siga hablando,
La confirmación de la escucha permite que el emisor se sienta realmente escuchado. Gracias. La confirmación de la escucha permite que el emisor se sienta realmente escuchado. Además que nos confirme el hecho de saber si estamos entendiendo de una manera correcta el mensaje. Así es. ¿No? Es parte de la confirmación de la escucha. ¿Ya? Nos confirma el hecho de saber que le estamos entendiendo de manera correcta el mensaje. Una forma eficiente de confirmar la escucha es a través de la técnica de la paráfrasis. En otras palabras, el parafraseo. El parafraseo. Paráfrasis. Dice que la paráfrasis es la técnica por la cual el conciliador reproduce el mensaje emitido por las partes en un lenguaje claro, despersonalizado. Así es. O sea, en el sentido de que ya no se hable de esa persona, sino de un aspecto bastante general, de manera breve, de manera precisa, sin connotaciones negativas y en un lenguaje neutral. Sin connotaciones negativas y en un lenguaje neutral. ¿Ya? La paráfrasis tiene como objetivo verificar que se ha escuchado y entendido de manera correcta el mensaje. Así es. Identificar los hechos y sentimientos expresados por el emisor. Introduce al conciliador en la dinámica de la comunicación. Ayuda a que los mensajes queden claros para todos, sin excepciones. Identificar los puntos centrales del conflicto. Algunas entradas para el parafraseado serían las siguientes. Si he entendido bien, lo que usted me dice que lo que usted me acaba de contar es que, corríjame si me equivoco, lo que usted me dice es, quiero estar seguro de haberlo entendido, usted manifiesta que, ¿se dan cuenta? Y ahí está la técnica del parafraseo. Mensaje original y mensaje interpretado. ¿No? Parece que también ese aspecto también está claro. ¿No? Luego tenemos la idea del replanteo. Acá ya el verbo es distinto, ¿verdad? Acá el verbo es distinto. Acá el verbo es, ya no es reproducir. Acá el verbo es transformar. Pues en el parafraseo, el verbo es reproducir y en el replanteo el verbo es transformar. ¿Qué transformamos? Transformamos específicamente todo tipo de connotación negativa en un lenguaje neutral. Dice, el replanteo consiste en transformar intervenciones que tengan una carga negativa en intervenciones con connotaciones positivas, constructivas, logrando de esta forma mejorar el proceso de comunicación. Quitando toda expresión de insultos, de ofensas, adjetivos que descalifican a las personas. El planteo es útil cuando hay la necesidad de utilizar ataques verbales. Se manifiestan posturas totalmente contradictorias. Así es, ¿no? Se manifiestan posturas totalmente contradictorias. Existe la necesidad de personalizar los mensajes, ¿no? Y es útil para remarcar, otorgando, cambiar la característica de las cosas, los hechos, las personas o las acciones de estas, ¿no? De estas, de estas, de forma que puedan ser valoradas de sus aspectos positivos, ¿no? Entonces, la paráfrasis tiene tres connotaciones, ¿no? Si acá, una de ellas era prácticamente el tema de cuando las personas hablan de forma muy general, queremos que sean específicos. Cuando hablan sobre terceras personas, queremos que hablen en primera persona.
¿no? Y cuando necesitamos neutralizar ataques verbales, ¿no? Para eso sirve la técnica del replanteo. Ejemplo, responde la afirmación que afecta a la imparcialidad del conciliador. Cliente, usted es varón y sabe cómo son las cosas en la casa. ¿Qué dice el conciliador? ¿Me podría explicar cómo son las cosas en su casa? Ejemplo, para especificar las generalizaciones. Cliente, ella nunca hace lo que promete. El conciliador, ¿nos podría decir qué fue exactamente lo que ella no hizo? Ven ustedes cómo aquí replantea. Formas generales y luego en formas específicas. El mensaje tipo yo dice que son mensajes asertivos, ¿no? Y creo que el dibujo lo dice muchas cosas, ¿no? ¿No? Es la empatía, ¿no? Que te pones en el lugar, en los zapatos de la otra persona, ¿no? Pero yo creo que es muy escandaloso, ¿no? ¿No? Porque se han puesto un zapato de mujer y sobre todo de color rojo. Un poquito más de repente pintarían a cada persona, ¿no? Pero bueno, es algo figurativo, indudablemente, ¿no? No queremos promover todo tipo de diversificación de género, por si acaso. No pero- Entonces, que permiten expresar nuestros sentimientos, deseos y necesidades de manera clara, directa, respetando al mismo tiempo los sentimientos, deseos, necesidades y lo demás, ¿no? Entonces, la asertividad, el mensaje del yo simple. Dice, el mensaje del tipo yo tiene la siguiente estructura. Este es el mensaje del tipo yo complejo, por si acaso. ¿Ya? El yo simple es distinto. Yo me siento, cuándo y por qué. El mensaje yo simple, por ejemplo. Este mensaje es activo siempre que nos permite, mediante una frase directa, hablar de uno mismo, sobre sus propias necesidades, sin infringir o atacar los derechos de los demás. Es una técnica por medio de la cual podemos reconocer qué es lo que nos interesa y lo que necesitamos, permitiendo utilizar un lenguaje positivo y no confrontativo. Así es, y no confrontativo. Hablando en primera persona, ¿eh? Hablando en primera persona sin encubrirse ni atacar a los demás. Ejemplo, un mensaje no asertivo. Nunca te sabe explicar. Siempre que quiere decir una dirección, nadie te entiende. Mensaje en primera persona. Necesito información clara para poder llegar a este lugar. Situación 2. Siempre tengo que decir cuál es la forma correcta de decir mi apellido. Mi apellido es Elías, no Díaz. Situación 3. Mensaje no asertivo. Esto es culpa tuya, porque tú no sabes hablar. Mensaje en primera persona. Yo creo que deberíamos de conversar para cambiar al presidente de la Junta de Propietarios porque no cobran el moro. Dice que es una técnica que nos permite expresar, ¿ok? Lo importante con esta forma asertiva de comunicarnos es que permite transmitir a nosotros qué opinamos y lo que nos molesta o agrada respetando a los demás, ¿no? Y está el mensaje yo complejo. Es una técnica por medio de la cual se reconoce cómo nos afecta, cómo me afecta el comportamiento del otro, ¿no? Por eso acá se construye específicamente en tres partes. Me siento, cuándo y por qué, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice en el texto, me sentí frustrado cuando me comunicaste tu retraso, porque había cambiado mis planes para unirme contigo y conversar sobre los niños. Acá dice, me siento nerviosa cuando llega a pasar las 12 de la noche porque no sé si te ha pasado algo.
para que el conciliador haga uso de esta técnica en la audiencia de conciliación, mejorando la comunicación y evitando los mensajes culposos o frases acusatorias de las partes, deberá en algunas ocasiones educar a las partes. Así es, para que hablen por ellas mismas, expresando sus propias emociones, sentimientos ante los hechos que suceden en relación con la otra parte, ¿no? O al comportamiento de esta y lo que genera o produce en ellas. Y ahí se tienen para conseguir que las partes se expresen con el uso del mensaje del yo, dice, hay que formular las preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Cuándo lo sentiste? ¿Y qué consecuencias tuvo la situación que acabo de dar? ¿No? Interesante, ¿no? Y eso con respecto a la técnica de los mensajes. El conciliador además deberá en su práctica de conducción de audiencias utilizar el mensaje del yo para expresarse en todo momento, guiando a las partes y mostrando el efecto que esto genera en la comunicación. ¿Ya? En la comunicación. Situaciones a tomar en cuenta para ser asertivo. Primero tenemos que tener un concepto bueno de nosotros mismos. Ese es fundamental. Si tenemos una autoestima baja, un ego de repente demasiado bajo, o también puede ser muy elevado, que la idea es mantener el equilibrio, porque no somos más que otros, tampoco somos menos que otros, ¿no? Entonces debemos tener un concepto positivo de nosotros mismos. Tenemos que aprender a autoanimarnos cada uno de nosotros, ¿no? ¿No? Tenemos, porque si no tenemos depende de nadie que nos anime, tenemos que aprender a autoanimarnos, ¿ya? De repente con videos, con por ahí, con textos, con frases, ¿no? ¿Ya? Ese es un aspecto fundamental. Hay que planificar los mensajes. Sí, hay que planificar los mensajes. Hay que ser siempre educados. Hay que guardar las disculpas para cuando sean necesarias. No hay que arrinconar a los demás. Nunca recurrir a las amenazas. Aceptar la derrota cuando sea necesario. Preguntas. ¿Alguien, por favor, podía leer esta parte de aquí? ¿Algún voluntario o voluntaria? Es Doctor, el... una consulta. Te escucho. Doctor, ¿qué sucede si como conciliador he redactado un acta de conciliación con algunos vicios legales, por así decirlo? ¿Cuál es la sanción que puede corresponder? Son muchos, de repente, si hay errores de forma. Bueno, el artículo 16A de la Ley de Conciliación habla de la rectificación, ¿no? Rectificación de las actas de conciliación. Entonces, tendríamos específicamente que ver qué parte del acta, qué vicio legal que mencionas ha cometido el error para poder llevar a cabo una rectificación, ¿no? Pero repito, eso depende mucho de realmente el tipo de error que se ha cometido. Doctor, permítame contarle un caso pequeñito que me refirieron el día de ayer. Mire, resulta de que se hace su proceso de separación, ¿no? Ante una conciliadora en Majes, aquí en Arequipa, una pareja de convivientes, y resulta de que tenían cuatro hijos, dos muy pequeños y los otros dos ya de 14 y 17 años. Y la conciliadora a la que asisten les dice que la solución es de que se dividan a los hijos, pues dos hijos se lleva el padre, los mayores, y dos hijos la madre, y que así dividen los gastos. Para mí eso ha sido incorrecto. ¿Qué opinión le merece a usted? Que la conciliadora haya propuesto, eran cuatro hijos, dos para cada uno. Sí, doctor. Eh, bueno, por lo general eh, va a depender mucho, era si era una audiencia de tenencia o si era una audiencia, qué tipo de audiencia específicamente, en qué contexto se ha realizado
esa propuesta de dos cada uno? O sea, ellos también la habían de repente predispuesto o la madre quería tener a todos sus 4 hijos. O sea, ¿en qué contexto se No, dio esa propuesta? la madre estaba dispuesta a que el padre también asuma, entre comillas, ¿no? La obligación de la crianza de los hijos. Pero lo que me refiere a mí una de las partes es de que directamente llegaron ellos a audiencia y lejos de la conciliadora tratar de velar por el bien común de los niños, propuso de frente ella como conciliadora la división de los hijos, pues dos para cada padre. Ah, ok, ok. Bueno, siempre en el trabajo de la conciliación, siempre hay que procurar siempre trabajar el conflicto. Siempre. Para entender un poco qué es lo que está pasando y nosotros proponemos siempre al final, nunca al intermedio, nunca al inicio, siempre dejando a las partes que sean por ellos mismos quienes deben tomar decisiones por ellos mismos. Por eso en la norma habla que el conciliador es un facilitador del diálogo. Nosotros facilitamos el diálogo entre las partes conciliantes. Ya son ellos quienes toman sus propias decisiones frente a, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Eh, lo otro es que, bueno, el conciliador puede proponer todo lo que quiera, ¿no? Depende mucho de las partes, si ellos aceptan o no aceptan esa propuesta de solución, ¿no? La otra pregunta también sería por qué las partes habrán aceptado, ¿no? Y un tercer punto, de repente que mencionas, es que a veces a veces los conciliadores eh, quieren de frente ya lograr el acuerdo, ¿no? O quieren imponer sus apreciaciones, su punto de vista, cuando eso es un error. El conciliador no puede proponer, ¿no? No puede proponer todavía el inicio, el intermedio. Yo propongo al final, siempre y cuando en las partes conciliantes no han logrado el acuerdo. Son ellos que tienen que determinar sus propios acuerdos. Yo facilito el diálogo, guío la interacción entre las partes conciliantes, y si yo veo que entre ellos no hay ninguna propuesta de solución, perfecto, yo después al final propongo. Al final todavía yo debo esperar que sean ellos mismos quienes propongan. Ahora, que si la propuesta de dos hijos se van para la mamá y 2 hijos se van para el papá, mire, eso a veces es muy relativo, ¿no? Porque todo va a depender mucho de la situación específicamente. De repente que para algunas familias está bien, para algunas familias no está bien, ¿no? Pero es muy relativo realmente. Mi última consulta, y si uno necesita variar, por ejemplo, el acuerdo al que se arribó, entre comillas, en aquella conciliación, ¿les corresponde regresar al mismo centro de conciliación o ellos pueden solicitarlo en algún otro centro de conciliación? Pueden ir al mismo centro de conciliación u otro centro de conciliación. No están obligados a ir al mismo centro de conciliación. No hay una obligación legal. Ahí también siempre había una mala información. Claro, yo sé que a veces el centro de conciliación asusta, ¿no? Dice, si ustedes quieren variar sus acuerdos, tienen que venir aquí, a este centro de conciliación. No, es una mentira, porque no están obligados a ir al mismo centro de conciliación para variar un acuerdo. Pueden irse a otro centro de conciliación, adjuntando el acta primigenia o el acta de conciliación donde se va específicamente a acordar, no, el acta donde se va a modificar, y listo, no están obligados. Gracias. Claro, porque también si de repente en un centro de conciliación les han atendido mal o no están a gustos específicamente con la atención en la audiencia, esas cosas, perfecto. La norma no les puede obligar a que continúen con ese centro de conciliación, vayan a otro centro de conciliación. También es válido también eso. Por ejemplo, el caso de nosotros también tenemos un centro de conciliación. Tenemos las dos conciliaciones. Tenemos las conciliaciones virtuales y las conciliaciones presenciales. Tenemos los dos tipos, ¿no? Y nosotros también a veces cuando nos preguntan, ¿no? Si queremos modificar, perfecto, le invitamos a que vengan al centro de conciliación. Le invitamos. No le asustamos a decir, no, tiene que hacerlo acá y no lo puede hacer en otro lugar. Somos sinceros. Siempre hay que tratar siempre de ser honestos, siempre con las personas.
Pasamos a la técnica de las preguntas, tipo de preguntas, abiertas, cerradas y circulares, ¿no? ¿Qué son las preguntas abiertas? ¿Alguien, por favor, podría leerlo? ¿Algún voluntario o voluntaria? Preguntas abiertas. ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo, profesor, Ok, muchas gracias. preguntas abiertas. Son aquellas preguntas que permiten que las partes al responder nos desarrollen toda una idea. Estas preguntas permiten que las partes desarrollen una historia del conflicto desde su experiencia, clasificar la información sobre el conflicto, obtener información sin que las partes se sientan interrogadas, mantener fluidez en el diálogo. Ejemplo, dirigidas por temas. Conciliador. Veamos, quisiera saber cómo llegaron a esta audiencia de conciliación familiar. Cliente. 1. Me lo recomendó mi cuñada. Ella asistió a las audiencias de conciliación familiar con su esposo y se han separado de manera positiva. Conciliador. Dígame, por favor, ¿qué es lo que ustedes conocen sobre la conciliación familiar? Cliente 2. En realidad sé muy poco. Un amigo me ha explicado. Ok, muchas gracias. Preguntas. Ok. Gracias, muchas gracias, José. Entonces, las preguntas abiertas lo que busca es permitir que las partes desarrollen toda una idea. O sea, nos den mayor información, ¿verdad? Clarificar información sobre el conflicto. O sea, queremos obtener más datos, más información. Porque recuerden que no siempre las personas nos van a dar toda la información. Hay informaciones que no nos van a decir. Pues eso lo podemos rescatar por medio de preguntas abiertas para obtener mayor dato, información, lugares, fechas, personas, tiempo, espacios, ¿no? Luego tenemos las preguntas cerradas. Dicen, son las que nos permiten obtener información concreta, que van directo al grano. Preguntas muy específicas, para respuestas específicas, ¿no? Las preguntas cerradas sirven para verificar datos específicos, evitar respuestas evasivas o ambiguas, tratar a las personas el tema en discusión. Así es, ¿no? ¿No? El abuso de preguntas cerradas, dice, limita negativamente el tema de discusión. Claro, si yo veo que una persona participa poco o me da respuestas monosílabas, bueno, indudablemente que no le voy a hacer preguntas cerradas, le tengo que hacer preguntas abiertas, porque si le sigo haciendo preguntas cerradas, se va a mantener en esa posición y no va a participar mucho en la audiencia de conciliación. Entonces tengo que saber a quién yo le formulo una pregunta cerrada y a quién le pregunto una pregunta abierta, ¿no? Porque si por otro lado tengo una persona que habla mucho en una audiencia de conciliación, ¿no? Pues no, si yo le sigo formulando preguntas abiertas, se va a seguir desplayando aún más. Pero si yo le formulo una pregunta cerrada, entonces como que se va a contener de repente, va a ser más específico en las respuestas, ¿no? Que tienen las partes la apariencia de un interrogatorio, ¿no? Claro, la idea fundamental es que en la audiencia de conciliación las partes no sientan con que le estamos interrogando, ¿no? O que ellos no vean como que fue un interrogatorio. Porque las preguntas para un interrogatorio es distinto, ¿no? Es más incisivo de repente, pues, ¿no? ¿No? Es un poco de repente más como que en doble sentido, pues, ¿no? Con la idea de descubrir la verdad, buscar culpable, ¿no? En la conciliación no. Son preguntas para obtener información, para de repente conocer un poco más del conflicto, ¿no? Corta el clima de diálogo, reduce la toma de información, ¿no? Así es, ¿no? Ejemplo, ¿cuántos años estuvo casado? 10. ¿Dónde se casaron? En Trujillo. ¿Cuántos años tiene usted? 45. Preguntas circulares. Dice, estas preguntas tienen como cualidad al incluir elementos al sistema, permitiendo que éste se extienda logrando una modificación en el mismo. ¿Sí? Este tipo de preguntas nos permite incluir elementos nuevos al sistema, en el cual se desenvuelven los actores, elementos que probablemente ellos no han tomado en cuenta
y que son importantes para tomar una decisión. Estos elementos pueden ser hechos, personas, tiempo y circunstancias. ¿Ya? Ejemplo 1. Pregunta circular para establecer jerarquías. Conciliador. Ustedes han mencionado algunos temas, entre ellos hay mucho referido a sus hijos, que ustedes dicen que son los primeros que quieren tratar. Tenemos varios temas: dónde van a vivir, cómo van a ver al otro padre con el que no conviven, el tema de la escuela, la visita a los abuelos, la salud. ¿Cuál creen que tendríamos que tratar primero? Cliente 1. Yo creo que si no nos ponemos de acuerdo a dónde van a vivir, no se pueden organizar los otros temas. Cliente 2. Para mí es imprescindible que arreglemos los gastos de los alimentos. Es lo más urgente e importante. La pregunta circular acerca de personajes. Con ustedes, ¿no? Cliente 1. Yo quiero que él aborde antes del día 5 de cada mes. El abone antes del día 5 de cada mes. Conciliador, ¿usted cree que él estará de acuerdo con esto? Cliente 1. Supongo que no. Conciliador, ¿cuáles son, a su parecer, los argumentos a los que él prestaría mayor importancia? Cliente 1. Bueno, seguramente que no tengo que decirlo en esta forma, conciliador. ¿De qué forma piensa que él escucharía más? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí las preguntas circulares son ese tipo de preguntas que muchas veces, cuando las personas se van dando respuestas, se puede decir, hacia la tangente o hacia otro tipo de conflictos, el conciliador lo atrae para dentro del conflicto. O cuando dan respuestas evasivas, ¿no? Entonces, el conciliador, mediante una pregunta circular, los trae nuevamente al conflicto. Veamos ahora algunas técnicas que se aplican específicamente en el ámbito de la conciliación familiar. Primeramente, la técnica de la normalización. Normalización. Como su propio nombre le dice, se normaliza ciertos hechos, ciertas conductas. Dice, es frecuente que en las audiencias de conciliación nos encontremos con partes que se sienten frustradas porque sienten que son víctimas de una situación que solo les acontece a ellos. La normalización permite ayudar a las personas a que visualicen su problema no como una situación que solo les acontece a ellos, sino que es una situación que les ocurre a muchas personas, porque es algo frecuente o natural. Así es, ¿no? Se pueden normalizar tanto hechos como sentimientos. La normalización se puede lograr a través de varias técnicas y no solo diciendo es normal que. Veamos. La normalización permite ayudar a las personas a que visualicen su problema no como una situación que solo a ellos les acontece, sino que es una situación que les ocurre a muchas parejas, a muchas familias, ¿ok? Y que es algo frecuente y hasta natural. Ejemplo, con mi marido no se puede conversar, él solo habla de política, de fútbol o de la empresa, pero no le pide a usted que le diga cómo se siente. El conciliador. Es frecuente que cuando las parejas atraviesan situaciones difíciles, los varones usualmente no sepan expresar sus emociones. Eso es lo normal, ¿no? Es no la naturaleza del varón, ¿no? No somos de repente como las mujeres, de repente las mujeres son más expresivas, ¿no? Y de repente el varón no es tan expresivo. Ejemplo 2. Desde que nos separamos, no hay ninguna posibilidad de ponernos de acuerdo. Apenas le digo algo, interrumpe. Se enoja. ¿No? Y se acabó la conversación. El conciliador. Usualmente cuando se presentan este tipo de separaciones por falta de comunicación es difícil retomar el diálogo. Se normaliza ciertas conductas. ¿No? Otro, la mutualización. Aquí se unen, se mutúan. Durante la audiencia de conciliación, si acá las partes sienten que no lograrán un acuerdo, ya que sus posiciones son contradictorias.
A través de la mutualización, los conciliadores buscamos enfatizar en los intereses comunes que las partes puedan tener. Unimos, mutuamos, juntamos. Dice acá, la mutualización permite que las personas tengan una visión conjunta del conflicto. Una búsqueda conjunta de soluciones, que las partes adopten una actitud colaborativa. Así es. Los intereses comunes de los padres son los hijos, la organización de la vida familiar, la educación de los hijos, la salud de los hijos, la relación con la familia extensa de ambos progenitores, cómo y de qué manera se organizan los gastos familiares, la nueva familia del progenitor que deja el hogar conyugal y su responsabilidad con los hijos. Tras la posición suelen haber diversos intereses. La diversidad de intereses facilita el acuerdo. ¿No? Vean qué interesante es. ¿Qué interés común persiguen los padres? Los hijos. Otro también puede ser un tema de salud. Ejemplo 1. Angélica dice, no puedo hablar con Marcos sobre la situación actual de mis hijos. Marcos, mi madre le da a mis hijos todo lo que ellos necesitan y desde que están con ella no les ha faltado nada. Conciliador, por lo que escucho, a ambos les interesan las necesidades y situación actual de sus hijos. Ejemplo 2. Mónica dice, pensé que colaboraría conmigo, apoyándome en el desarrollo y crecimiento de mi hija. Raúl, ella me trató como un mueble, como una cosa que adornaba la casa, y lo que hice es callar por el bienestar de mi hija. Conciliador. Entonces, a los dos les preocupa el bienestar y desarrollo de su hijo, mediante la cooperación mutua. Siempre hay intereses comunes, sobre todo en los lados parentales. La figura de la legitimación. Dice acá, la idea es, primeramente, es ubicar a las personas que intervienen en el relato de las partes de manera positiva, es decir, que la utilicen de manera positiva, o sea, legítima, ¿no? Ejemplo, yo construí la casita con mis propias manos utilizando el dinero de la indemnización. Conciliador, ¿qué quiere decir con sus propias manos? Cliente 1, que levanté las paredes. Conciliador, esto ocurrió hace 5 años, ¿qué edad tenía? Bueno, cliente 1, casi 60 años. Conciliador, ¿alguien más lo ayudó? Cliente 2, el cliente 2. Yo leí el terreno y además mandé a confeccionar todas las puertas. Conciliador, si le entiendo bien, usted donó el terreno para construir la casa y también hicieron las cosas en conjunto. Cliente 1, yo hice todo. Cliente 2, ¿quién mandó a hacer las puertas? Cliente 1, es cierto que ayudaste con las puertas. Conciliador, solo quería señalar que ambos colaboraron por la construcción de la casa. Entonces, la figura de la legitimación, como dice el texto, es desestabilizar la narrativa rígida, la narrativa personalizada, ¿no? Que traen las partes al mismo tiempo que ayuda a gestar un clima de colaboración necesario para la conciliación, ¿no? Y por último tenemos la figura del empoderamiento, del empowerment. También conocido como empoderamiento, es la técnica que busca que las partes tomen conciencia de su propia valía, su propio valor, ¿no? En una conciliación son las propias partes que tienen el poder para solucionar sus conflictos o no. O sea, en ello está el valor, ¿ya? En ello está el valor. Y de su capacidad para resolver sus conflictos. Es decir, ayuda a las partes a que descubran la importancia de sus cualidades y que de esta manera tomen conciencia de sus habilidades y capacidades para poder resolver de manera eficiente sus conflictos.
Los conciliadores familiares deben potenciar las cualidades existentes en la persona que no está utilizando y que le permitiría manejarse con mayor autonomía. Por ejemplo, ¿no? Conciliador, ¿desde cuándo ocurre esto? Cliente, desde hace 2 meses. Conciliador, 2 meses. ¿Qué fue lo que cambió hace 2 meses? Cliente, bueno, hace 3 meses que cambió de trabajo y ahora cobra menos, según él. Conciliador, ¿y usted qué piensa sobre eso? Cliente, sí, que creo que es así, que cobra menos. Conciliador, en otros temas, usted que vivió muchos años con él, ¿cómo era con respecto a sus pagos? Cliente, sí, no, nunca se avivó. Éramos buenos pagadores de nuestras deudas. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces en ese tipo de conflictos familiares o de matrimonios o de parejas, se suscitan los insultos, las ofensas, las denigraciones, el ninguneo, de tal forma que de repente una de las partes se siente menoscabado su autoestima, ¿no? O siente de repente que su opinión no sirve, no vale, ¿no? Entonces, aquí en esta técnica de empoderamiento buscamos valorar las opiniones de las partes, ¿no? Y ahí viene el trabajo del conciliador, empoderándolos. ¿Cómo empoderar a una parte conciliando? ¿No? De repente, mediante frases, ¿no? 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 Que animen, ¿no? Que le den valor, ¿no? a lo que dice, ¿no? Bien, señor Carlos, lo escuchamos atentamente, ¿no? 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 En usted está la solución del conflicto, ¿no? ¿No? Su opinión importa, ¿no? Proponga nomás, señor Juan, le escuchamos atentamente, ¿no? O sea, como que le animamos, ¿no? Buscamos un poco que se anime, ¿no? Ahora, si lo vemos ya muy desanimado, que no quiere, está cabizbajo, ¿no? O así de repente amedrentado, amenazado. Si tú no me das esto, yo te quito los hijos, con otro vuelvo y me digo, ya viene un poco amenazado a la audiencia de conciliación. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, nos vamos a una sesión privada con cada uno de ellos, buscando empoderar a las partes conciliantes, ¿no? Buscando también que las partes también, de cierta forma, y en una sesión privada ya podemos hablar claramente, ¿no? Podemos hablar claramente con uno de ellos, ¿ya? Es algo muy importante, es algo muy importante, por si acaso, ¿ya? Preguntas, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda ahí? ¿Algún caso que yo había tenido, recuerdo? Entonces, yo recuerdo que una vez era un caso, ¿no? Un casito que les puedo contar. ¿Qué es lo que había sucedido aquí, ¿no? Ah, es un caso fuerte, pues, ¿no? Pero bueno, es necesario que a veces se entienda un poco este tema, ¿no? Eran 2 parejas de esposos, tenían 2 hijos, ¿no? Y vinieron a la conciliación por un tema de divorcio, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido, no? La señora en toda la audiencia de conciliación mencionaba que quería divorciarse porque sopesaba la idea de que él estaba con otra persona, ¿no? Y a veces la típica un poco de la mujer es pensar porque no tiene intimidad con esa persona, está teniendo intimidad con otra persona, ¿no? ¿No? Y era algo así en la audiencia de conciliación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Eh, Cuando llegaron a la audiencia de conciliación, al señor lo veía un poco apagado, ¿no?
Entonces decidí de repente no muy poco participativo en la audiencia de conciliación. Entonces decidí ir a sesión privada, ¿no? Decidí ir a sesión privada, ¿no? Entonces, voy a sesión privada específicamente y le digo, pues, ¿no? Le pregunto, ¿no? Al señor, si algo le había pasado, ¿no? 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 O que si era cierto lo que la señora mencionaba, ¿no? De repente tenía otra relación extra matrimonial, ¿no? Y el señor decía que no, de que se debía su conducta, ¿no? Su pasividad, su retrotraimiento, una conducta pasiva en todo lo que está pasando, ¿no? O de repente le había pasado algo, ¿sí? Y que la señora no lo sepa, ¿no? Y como éramos de hombre a hombre, entonces creo yo que él podría un poco abrir un poco su corazón, ¿no? Y contarme qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿No? Y ahí fue donde me cuenta que él había sido usado sexualmente. Claro, como son temas delicados, no es un tema abierto que podamos hablar, pues, ¿no? ¿No? Es un tema delicado, entonces yo le pregunto si su esposa sabía lo que le había pasado, ¿no? No le pregunté quién fue, cuándo fue, no, nada por el estilo, ¿no? Porque ya sería entrar un poco en la intimidad. Y tampoco no quería, de repente, hacerle recordar algo, un episodio vivido, cuando de repente no era el lugar, tampoco era el momento, ¿no? Entonces me limité solamente a dos preguntas fundamentales. Si su esposo lo sabía, ¿no? ¿No? Que si no lo sabía, ¿no? Que tendría que contarle, ¿no? Para que yo no piense de otra forma, ¿no? Pero la otra pregunta es, pero si él tenía dos hijos, ¿por qué después de tener hijos, él tuvo esos sentimientos? De repente culpabilidad. Lo único que me dijo de que era un familiar que había llegado a casa, que lo había abusado sexualmente. En general era su tío había abusado de él, su tío, su hermano, pero que nadie lo sabía. Ya no quise explorar más, porque repito, también tengo que ser bastante discreto, ¿no? Porque de repente para algunos y están sanos psicológicamente o mentalmente, y otros no. Y por lo que veo, el chino todavía no estaba sano en esa parte de su vida. Y si es que se sanará también. Porque hay personas que nunca se sanan y viven con esos pensamientos. Otras sí, otros no. No hay tiempo, no hay una prognosis. ¿Cuánto tiempo dura la sanidad de una persona que ha sido abusada sexualmente? No lo hay. Algunos se sanan rápidamente, perdonan, no son rencorosos. Otros no perdonan toda su vida. Es más, no se perdonan ellos mismos. No, ¿no? Otros sí. Otros de repente pasan 20 años, 30 años con ese dolor. Y otros solamente un par de años o meses. Eso también, ¿no? Y también es parte de nuestra personalidad. Hay personalidades que dejan el rencor, la falta de perdón, otros que mantienen el rencor toda su vida, ¿no? Y cuando me voy a la conciliación, a la audiencia privada con la señora, ¿no? Pues ahí le hago dos preguntas concretas a la señora, ¿no? ¿Qué tal nivel de comunicación tenía ella con su esposo? Ella me decía que su esposo le contaba todo. Y ahí viene la pregunta de la mujer, ¿no? ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con mi esposo? ¿Está con otra mujer? ¿Le contó algo que le dijo? ¿No?
como que si yo voy a ser de Cupido, de chismoso en la viceconsejación, ¿no? Es una pregunta que quería hacerle, ¿no? Y si algún familiar había llegado a casa a visitarlos, ¿no? Digo que sí. Ahí venía su tío, su esposo, y se quedó todo el día en casa. Y después de eso, de esas visitas, usted no volvió a conversar con su esposo. No, doctor. ¿Cuándo vino su tío a visitarlos a ustedes? Eso fue hace ya como 3 meses atrás, 2 meses atrás. Y era casi el mismo tiempo que me había dado el Señor. Pues el problema era eso. Su violador había llegado a casa y eso habría revivido el dolor de su niñez, ¿no? Había revivido el dolor de su niñez. Hacerle recordar, ¿no? No es fácil, no es fácil, ¿no? Tenía que estar él acompañado con su esposa. Pero tampoco yo no era la persona que tendría que decirles a ellos. Yo no soy la persona, como considerar, no soy la persona indicada. Ellos tienen que conversar en privado, en lo secreto. Y lo único que le dije a la señora, sencillamente, señora, usted converse con él. Bueno, ya para su alivio, no está con otra mujer. Para su alivio de usted. Si la señora termina en eso, es porque todavía sentía algo por él. Pero conversen con él, conversen como pareja, como esposos, como enamorados, como novios, como amantes, como amigos, ¿no? Sobre todo, conversen, conversen. ¿No? Ay, ya, doctor, gracias. No voy a conversar con él. Y yo recuerdo que en esa audiencia no se logró el acuerdo, no se logró el acuerdo. Y es uno de los tantas audiencias, crean ustedes que yo me siento satisfecho el hecho que no hayan acordado. Entonces, el éxito de la conciliación no solamente pasa por el acuerdo, pasa por el no acuerdo, porque hay situaciones que realmente la persona no debería acordar, porque están tomando decisiones muy rápidas, ¿no? Están tomando decisiones de repente emocionales, ¿no? Y eso no es la idea en la conciliación. Se trata que tomen decisiones racionales. Entonces, no logran acuerdo. Y ahí entendí un poco, a partir de ese caso, entendí un poco que también a veces es necesario que no se logre el acuerdo en la conciliación, ¿no? Y eso también va a ser un éxito, porque a veces ese acuerdo puede arruinar una familia. Cuando de repente este tipo de conflictos sí es solucionable, pero no por la vía de la conciliación, sino de repente por una vía terapéutica, ¿no? Una vía, de repente por una suerte de una sanidad emocional en la persona de lo que él estaba pasando, porque la única persona encargada de poder ayudar al Señor era su esposa, ¿no? Necesitaba tener el apoyo de su esposa, porque de repente al Señor nunca en su niñez sus padres le creyeron. Es el momento que comience él a sanarse. ¿Cuántos años le llevó a ocultar este dolor? Claro, lo tuvo oculto. Casi 35 años en que ocultar ese dolor. Y justo después de 35 años se revive. Algo que no había sido sanado. Que debió sanarse antes de casarse. Bueno, esto es una discusión eso, ¿no? Porque nadie sabe la mochila, la carga que lleva cada uno sobre las espaldas. Nadie lo sabe. Y este caso era uno de esos casos. Y bueno, se fueron y ahí nomás quedó. Nunca más supe nada del Señor. Ni me lo crucé, ni lo vi, ni me saludó, no lo sé.
Solamente espero que le vaya muy bien, vamos al Señor, que pueda sanarse esta etapa de su vida, porque tiene hijos que esperan por él, ¿no? Que esperan por él, ¿no? Y bueno, pues en base a eso prácticamente se trató de cierta forma buscar, ¿no? De repente una solución a lo que estaban pasando. Yo no propuse nada, porque yo veía que también se estaban divorciando en vano. Ahora, no es porque era mi antojadiza decisión, ojo, sino que yo mismo tampoco lo proponía. Bueno, ¿acaso estoy obligado a proponer yo como conciliador? ¿La ley de conciliación me obliga a proponer? No, no tengo una obligación legal. El verbo que utiliza la norma es que podemos proponer. O sea, cabe la facultad y yo puedo proponer. Pero si no quiero proponer, no propongo nada. ¿Sí o no? La Biblia dice el conciliador debe proponer al final de la audiencia. El conciliador debe lanzar su propuesta de solución. Si las personas no nos dicen hay una obligación legal. Dicen yo puedo proponer una solución a sus conflictos. Pero no había nada que proponer aquí porque el conflicto que ellos estaban pasando no era para un tema de divorcio. No era por un tema de divorcio. Pasaba por otro tipo de situaciones, ¿no? Que son ellos mismos que deben de darse su tiempo para poder conversar de lo que realmente les está pasando. Eso es un aspecto fundamental, ¿no? Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola, hola, ¿me escuchan? No, doctor. Hay casos en la conciliación que son a veces muy complicados, ¿no? Y a veces uno, por su propio conflicto, se quiere tirarse al piso, ¿no? Miren, hay familias, hay parejas que realmente tienen conflictos mucho más difíciles que dependen de nosotros. Yo no sé qué tipo de conflicto está viviendo, no lo sé, ¿no? No lo sé. Lo único que te puedo decir es que hay personas que están sufriendo peores situaciones en sus vidas matrimoniales, en su vida de repente de pareja o de conviviente, ¿no? ¿No? En la conciliación vas a escuchar de todo, ¿no? Vas a escuchar de todo, ¿no? De repente situaciones que a veces uno nunca se imaginaba o que solamente era una cuestión de telenovela nada más. Y ahí quedaba en la ficción, ¿no? Y la ficción se va a pasar a la realidad. Recuerden que el considero no culpables, porque cada uno se va a querer culpabilizar. Ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa, ¿no? Y así se van a pelotear la culpabilidad. Pero no, no se trata tanto de eso, ¿no? Se trata más que todo en procurar específicamente y viabilizar específicamente, ¿no? El tema de la, de la situación conflictiva que están pasando cada una de las parejas, las familias, para que de repente ellos busquen una solución, de repente terapéutica, no, de repente o psiquiátrica también, ¿no? Con tal que les ayude a salir de ese conflicto que cada uno puede estar pasando. Entonces, este caso, por ejemplo, en el caso que les he contado, a mí me ven mucho los ojos, ¿no? ¿No? El señor no era joven, ¿no? El señor llega creo que a los 50 años. Miren cuántos años el señor ha estado guardando, ocultando un poco ese dolor, ¿no? Y así ocurre así en la conciliación. No sabemos. Nosotros nunca vamos a ver la lucha interna que tiene cada ser humano. No, no somos Dios, ¿no? Para meternos en la mente de las personas y poder escarbar, saberlo, ¿no? No lo sabemos. Lo importante es que yo cumpla mi trabajo como conciliador.
ayudar a las personas a que se comuniquen, ayudar a las personas específicamente a buscar soluciones en los monitos, siempre y cuando las haya también, ¿no? Si de repente no hay ninguna solución o de repente el caso no merita, bueno, no propongo nada también yo. Y que para que las partes busquen de repente la solución clínica, terapéutica, lo busquen, lo busquen. Entonces, hemos visto las 4 técnicas: el empoderamiento, la legitimación, la mutualización y la normalización. Son las 4 técnicas nuevas que se dan para el caso de la conciliación especializada en familia. ¿Ya? Recuerden que el conciliador trabaja con familias específicas. ¿Ya? Entonces, y eso nos debe ayudar a nosotros a poder específicamente entender el concepto de familia que tiene cada uno, ¿ya? Y respetar el concepto de familia que tiene cada uno. Aún así, de repente para nosotros como conciliadores no está muy bien que digamos, pero que si para ellos sienten que está bien, bien por ellos, ¿no? Bien por ellos, ¿no? La idea es no imponerles a ellos, ¿no? Si ellos creen que esta forma de vivir para ellos está bien, claro, no estoy yendo por el lado negativo, ojo, ¿ah? Tampoco hay que irnos al extremo con la clase, ¿no? Bueno, pero como el doctor dijo que hay que respetar lo que cada uno haga, perfecto, entonces ya que se maten, ya que le flagelen a los hijos. No, no estoy hablando de eso. No, no ni con los extremos. Lo que es malo es malo. Lo que está bien, está bien. Tampoco voy a filosofar lo que es justo, lo que es injusto, lo que es verdadero, lo que es falso. No, no voy a comenzar a filosofar en eso. ¿Por qué? Porque sabemos por los valores que cada uno tiene, saben lo que es correcto y saben lo que es incorrecto, ¿no? En ese sentido, guiándonos por los principios, por los valores que cada uno tiene. Eso te va a llevar a la conducción de la vida. Te escucho, José. Eh, nada, disculpe. Ok, ok. Ok, está bien. Ya, entonces tenemos las 4 técnicas que hemos hablado hace un momento dado. A ver, aquí hay un pequeño video un poco emotivo de repente, ya para terminar un poco. A ver, por favor, por favor. Pongo en pantalla. Ok. Siéntate. No tengo tiempo para sermones. Dije, siéntate, Lu. Lu, Will estaba bien hasta que tú apareciste. Pero ahora que regresaste, tienes responsabilidades con él. Oye, después podemos hacer el viaje. ¡Mentira! ¡Mentira! Will no es un saco que cuelgas en el armario y solo lo sacas cuando lo quieres usar. Entiende que su vida está en juego. Él no está aquí por ti. Tú estás aquí. Oye, deja de gritarme. ¿Tú crees que yo quería esto? Yo no tuve la culpa. Cuando Will nació, sentí miedo. Cállate, por favor, ¿sí? ¡Cállate! Entiendo lo que dices, pero yo no huí de mi familia. Trabajé todos los días para ellos, porque es lo que un hombre hace. Bien, Phil. Ganaste. Amigo, eres un hombre mejor que yo. ¿Eso te hace feliz? ¿Se lo vas a decir a Will o no? No voy a hacer el trabajo sucio por ti. Bueno, lo llamaré del camino. Sí, haz lo que quieras. Sí, lo haré. ¡Papá!
¿Estás listo? Will, qué bueno que estás aquí. Eh, Me salió un trabajo que no puedo dejar, así que vamos a tener que posponer nuestro viaje un poco. ¿Me entiendes? Sí, sí, correcto, está bien. Solo un par de semanas. Entiendo. Tal vez un poco más. Sí, está bien, sí. No. Yo te llamaré la próxima semana y arreglaremos los detalles. ¿Sí? Sí, sí. Me dio gusto verte, hijo. Igual a mí, Lu. Adiós. Adiós. Lo lamento, Will. No, creo que fue lo mejor para mí. Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos. Will, no está mal si te enojas. ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez. Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo. Lo lamento. Si hubiera algo que yo pueda hacer. No, no puedes hacer nada, tío. Ya no es como cuando tenía 5 años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá, ¿cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo encestar el balón, pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que al diablo. No me hizo falta ni me hará. Will, ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo, me casaré con una linda chica, tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera? Ok. Opiniones. Opiniones. Todo para terminar la clase de hoy. Opiniones. Hola, ¿están ahí? Bueno, esto nos demuestra que a cada uno se nos presenta la vida de distinta forma y al menos a los que tenemos algo que nos sostenga, hay que agradecer a Dios por eso, ¿no? Eso nomás puedo agregar, profesor. Ok, muchas gracias, José. A ver, ¿alguien más? Hola, hola, ¿están ahí? Ok, el silencio me dice muchas cosas. Presente, profesor. Ok, Enrique. A ver. ¿No? ¿Qué podemos decir con respecto al video, no? La realidad supera la ficción o es la ficción que supera la realidad. ¿No? Son situaciones que se dan, ¿no? En muchos casos, cuando a veces los padres priorizan, que no es malo que se trabaje indudablemente, pero también hay que darle cierto valor y tiempo también a los hijos, ¿no? Que de repente para algunos, ¿no? ¿No? Debemos de repente un poco de aprender un poco a manejar ciertas situaciones para algunos hijos, ¿no? O bueno, también ya 14 años también que no se ha aparecido y luego cuando se aparece se va. La pregunta es ¿para qué vino? Pero bueno. Bien, entonces por ahora nos vamos a quedar hasta ahí.
Ya nos vamos a quedar ahí.